Carmeloncio. Vamos a ver si conseguimos empezar. Bai, egunon guztioi. Ondo etorriak. Saludamos también a los que nos seguís por Barria Televista y le damos muy cordialmente la bienvenida a don Mario Iceta, nuestro obispo, que en esta segunda jornada del ciclo El Evangelio de la Familia nos acompaña con un encuentro bajo el título Las cuestiones candentes, lo que está en juego en el sínodo, este sínodo doble 2014-2015. No hace falta presentar a don Mario porque todos le conocemos. Sí insistiros en que además de que es el obispo de nuestra diócesis, es el presidente de la subcomisión de familia de la Conferencia Episcopal, y esto luego me enteré que igual no se podía decir. ¿Es miembro del Sínodo 2015? Sí, hay que decirlo bajo reserva. Estoy elegido, bueno, pero no nombrado. Está elegido, pero no nombrado, no se lo digáis a nadie. Es que cascos. Bueno, don Mario, muchas gracias por acudir a nuestra invitación y por acompañarnos en este día. Como sabéis, tenemos a la mañana este encuentro y a la tarde el mismo encuentro en un formato más breve. Queremos recordaros también a los que nos seguís por Barria Televista que podéis enviarnos las preguntas que deseéis para que en la segunda parte de la mañana nosotros las podamos plantear aquí en la sala. Nos acompaña también Fran Albalá, que es la persona que va a moderar la sesión. Fran es de la Delegación de Evangelización y Catequesis y más en concreto está en las tareas de pastoral familiar junto con su esposa. Haremos la mañana como otras veces, en dos partes. Un primer tiempo le vamos a escuchar a don Mario, con lo que él nos va a exponer, tomamos un cafecito, descansamos un momento y volvemos a la sala para la segunda parte, que es la parte del diálogo. Muchas gracias. Bueno, egunon. ¿Quién me iba a decir a mí? Que hace 3 años cuando me fui en pastoral familiar iba a estar aquí sentado, ¿no? Para presentar a don Mario. No sé ni qué decir. De hecho, estaba ahora recabando a ver qué digo, ¿no? De don Mario, todos conocido, por todos conocido. Decirlo de la presidencia de la subcomisión de pastoral y familiar de la Conferencia Episcopal. Desde el 2005 lleva allí trabajando y ya desde el año pasado presidente. Desde 2008, que fui nombrado obispo auxiliar, entré en la subcomisión hace 7 años y desde marzo pues me eligieron como presidente de la subcomisión, que pertenece a Apostolado Seglar. Ajá. Sí. Y desde ahí, bueno, él nos va a contar ahora más, pero bueno, se ha estado llevando el sínodo, se ha estado tratando. Me gustaría terminar con dos cositas, porque bueno, tampoco voy a decir mucho más. El Papa Francisco, cuando en la Relatio Synodi, en la Plaza San Pedro, justo antes dice 3 líneas que me gustaron mucho. Entonces, con permiso, leo muy fácilmente. Que el viento de Pentecostés pueda soplar sobre los trabajos sinodales, sobre la Iglesia, sobre la humanidad entera. Que desate los nudos que impiden a las personas encontrarse. Sane las heridas que sangran mucho. Reavive la esperanza. Hay gente sin esperanza. Que nos conceda esa caridad creativa que permite amar como Jesús amó, y nuestro anuncio volverá a encontrar la vitalidad y el dinamismo de los primeros misioneros del Evangelio. Me parecía muy bonito y bueno, con eso... Muy bien, Francisco, muchas gracias. Egunon, buenos días. Ongi etorriak. Para mí es una alegría, quizás no sé si se puede apagar esta luz, así se ve quizá mejor la pantalla. No, ¿verdad? Porque están filmando allí. Bueno, para mí es un motivo de alegría poder pues hablar de matrimonio y familia pues en la diócesis que me han encomendado para servirla como pastor. Y bueno, pues los obispos pues me dieron esta responsabilidad de coordinar en la Conferencia Episcopal, ayudar a las diócesis en las cuestiones de la pastoral de la familia y del matrimonio. Cuando Javi Oñate me propone tratar del sínodo de la familia, me pide las cuestiones en juego. Es decir, no simplemente lo que dice el sínodo, sino qué hay de fondo, qué hay detrás. Yo comprendo que en 45, 50 minutos que se me dan para
para exponer estas cuestiones es un tiempo absolutamente limitado, ¿no? Yo he individualizado como 8 cuestiones, por tanto puedo dedicar a cada una 5 minutos, pero son cuestiones de gran calado, de gran profundidad, porque pienso que a veces no se aborda con profundidad las cuestiones del matrimonio y de la familia. A veces andamos con tópicos o con costumbres, ¿no? Entonces a mí me gustaría mostrar, abrir la puerta de esas 8 cuestiones para que veamos cuál es el fondo del debate, cuál es el fondo teológico que requiere además de un debate de especialistas. Y voy a comenzar con un primer punto que es si hoy la familia se encuentra ante un desafío. El primer sínodo trataba de los desafíos de la familia. A mí me parece que ese primer sínodo por lo menos individualiza 16 desafíos, pero hay uno que es esencial, de la que habla el Papa Francisco, como ahora veremos, que es la crisis cultural. El primer desafío, la primera cuestión del matrimonio, la crisis cultural. El matrimonio y la familia, según eso nos ha revelado en la Escritura, en la tradición de la Iglesia, puede hoy vivir en las condiciones culturales en las que estamos. Y voy también a la Evangelii Gaudium, número 66, dice el Santo Padre. La familia atraviesa una crisis cultural profunda. Lo dice el Papa en la Evangelii Gaudium 66. Y además va a apuntar algunas cuestiones. Apunta una primera cuestión que luego vamos a abordar como un segundo punto, ¿no? La fragilidad de los vínculos. Hoy en día vemos pues cómo aparece una debilidad en los vínculos familiares, ¿no? Las propias estadísticas nos dicen que a los 5 años se han roto prácticamente la mitad de los matrimonios a los 5 años. Y a los 15 años se han roto casi el 70% de los matrimonios. Entonces hay una fragilidad de vínculos. También nos habla que el matrimonio puede ser visto como una forma de gratificación afectiva. Bueno, nosotros pues vamos a casarnos para yo buscar una gratificación, no con un sentido profundo de donación y de recepción de la otra persona, ¿no? Por eso esto me encuentro bien. Yo busco una persona eso que me comprenda, que me dé afecto, que calme mi soledad originaria que tiene todo ser humano. Y también dice el Papa en el número 66, algunos piensan que el matrimonio puede constituirse de cualquier manera. El matrimonio, pues puede haber muchas formas de matrimonio, y dice, y puede modificarse de acuerdo con la sensibilidad de cada uno. Palabras del Papa en la Evangelii Gaudium. Sigue diciendo en el 67. El individualismo posmoderno es otra cuestión. La posmodernidad, por decirlo de algún modo, ha creado la persona la ha convertido en puro individuo. Ser persona significa que yo estoy vuelto hacia el otro, que para yo llegar a mi plenitud tengo que salir de mí para darme al otro y tengo que recibir al otro. La persona es siempre un ser descentrado, es decir, que tiene que darse al otro. Lo que ha hecho el pensamiento moderno es reducir la persona a la categoría de individuo. Somos individuos cerrados en nosotros mismos, que queremos pues satisfacer nuestros deseos profundos, ¿no? Entonces habla el Papa de un individualismo posmoderno. Esto pues da para tesis doctorales, ¿no? Y globalizado, ¿no? Favorece un estilo de vida pues individualista. Vemos en muchas familias, hoy en día, pensemos en nuestras familias, ¿cuánto tiempo de calidad dedicamos a nuestras familias? ¿Cuánto tiempo de diálogo dedicamos a nuestras familias? No se dan casos de familias donde igual los hijos están chateando con su hermano que está en la habitación de al lado. Oye, mírale cara a cara a él, ¿no? Bien. Entonces aparece, como digo, pues este individualismo, ¿no? Y por eso dice que la acción pastoral debe mostrar y alentar una comunión. Y el Papa también saca un tema que es esencial para nosotros, ¿no? El ser humano está hecho para la comunión. La persona dice del amor. Persona y amor son dos realidades íntimamente relacionadas. Es más, Santo Tomás de Aquino llegará a decir que el amor es nombre de persona.
se refiere al Espíritu Santo, pero es muy interesante, es decir, la persona requiere amor, porque la persona está hecha para amar, por tanto para establecer una comunión. Comunión significa el término estático de la comunicación, ¿eh? La comunicación, en sentido filosófico, produce la comunión. No puede haber comunión si no hay intercambio. Habrá elementos apuestos, las mónadas de Leibniz, ¿no? Seremos una sociedad de individuos apuestos, pero sin comunión, sin lazos intrínsecos entre nosotros. El Papa habla de una comunión. Esto remite, como digo, a una crisis cultural profunda. Nos da el Papa una idea más, que luego vamos a confrontar, ¿eh? El Papa dice, hay un plan de Dios. He tomado aquí algunos textos que el Papa dijo en el encuentro con las familias en Manila, el 16 de enero, hace, pues es día 29, hace 13 días. Él hablaba de la familia, hablaba de San José y decía, así a nosotros se nos ha confiado el don de la familia y su lugar en el plan de Dios. Esto es muy importante. Hay un plan de Dios. La familia no es una construcción puramente humana. Dios ha diseñado y pensado el matrimonio y la familia. Hay un plan. No es un constructo nuestro. Es un plan de Dios. Además, el plan más excelente y más basilar de Dios. Como luego espero decir algo, ¿no? Y dice, Dios nos llama a conocer los peligros que amenazan a la familia. Y luego va a especificar los peligros, ¿no? También he tomado algunos párrafos de la intervención del Papa Francisco al coloquio internacional sobre la complementariedad hombre y mujer, que tuvo lugar en Roma el 17 de noviembre del año pasado, hace 2 meses. Lo he puesto en italiano porque en la página de la Santa Sede solo viene la intervención directa en italiano del Papa. Son las palabras exactas del Papa, ¿no? Voy a hacer una traducción así. En estos días, mientras reflexionaréis sobre la complementariedad entre el hombre y la mujer, os exhorto a dar relieve a otra verdad que hace referencia al matrimonio, que es el empeño definitivo frente a la solidaridad, a la fidelidad y al amor fecundo que responde al deseo más profundo del corazón humano. El Papa nos sigue dando pistas, ¿eh? Dice, el corazón humano tiene un deseo profundo, que es fidelidad, que es amor fecundo y que es solidaridad. Luego con el tema cultural, y ya lo avanzo, diré cómo el Papa da una pista que es muy importante. Él dice, las ideologías nos han hecho ver como que el tema de la solidaridad, de la pobreza, de la ayuda a los demás es como algo, no sé decir, progresista, algo como de, entre comillas, de orientaciones de izquierda, ¿no? La familia sería como una cuestión, pues, burguesa, una cuestión de derechas, una cuestión, pues eso, tradicional. Y como dirá más adelante, y lo señalaremos, dice, la pobreza está directamente relacionada con el cuidado que se da a la familia. Cuestión social y familia no están opuestas, son parte de la doctrina social de la Iglesia. Incluso si uno coge el compendio de la doctrina social de la Iglesia, tiene como 3 grandes partes. La primera es la persona humana. La tercera es las cuestiones sociales, el trabajo, la economía, la paz, la ecología. Y la segunda, la que hace de bisagra entre los dos, es curiosamente la familia. El matrimonio y la familia pertenecen genuinamente a la doctrina social de la Iglesia. Y está íntimamente relacionado con las cuestiones de trabajo, de solidaridad, de servicio a los pobres, de política, íntimamente relacionado. O sea, a veces estás diciendo que la familia es una cuestión como de, bueno, esto es una cuestión un poco tradicional, un poco burguesa, tal. Bueno, intentaré ver también de dónde puede venir este asunto, ¿no? Bueno, por tanto, ese primer punto, ¿no? Hay un desafío cultural. Un desafío cultural. Un segundo punto. El Papa también nos habla de una colonización ideológica. Y está con sus textos. Bueno, esto al haber pasado de Word aquí a iOS, que usa este chisme, se ha descentrado un poco las cosas, pero bueno, aquí los pongo. También el Papa en Manila, hace 13 días, dice, estemos atentos a las nuevas colonizaciones ideológicas. Existen
colonizaciones ideológicas que buscan destruir la familia. Palabras textuales del Santo Padre. La familia se ve amenazada por el intento por parte de algunos de redefinir la institución misma del matrimonio, guiados por el relativismo, por la cultura de lo efímero, por la falta de apertura a la vida. No perdamos la libertad de la misión que Dios nos da. Y dirá un poco más adelante, ¿no? Tenemos que ser muy sagaces, muy hábiles, muy fuertes para decir no a cualquier intento de colonización ideológica. Y hoy la familia está colonizada ideológicamente, como mostraré también más adelante. Y aquí es a lo que vengo, ¿no? El Papa decía cómo la familia tiene mucho que ver con la familia, tiene mucho que ver, con los temas de pobreza. Dirá, la situación económica ha provocado la separación de las familias a causa de la migración, de la búsqueda de empleo, de los problemas financieros, personas que viven en pobreza extrema. Somos conscientes que la revolución industrial también operó una revolución de la familia, ¿no? Hasta la revolución industrial, pues los trabajos eran prácticamente familiares. Ayer estuve visitando a unos amigos de fuera, algunas iglesias de Bilbao por la tarde. Fuimos a ver la de San Nicolás y les enseñaba cómo cada altar era de un gremio del casco viejo. El de San Crispín era el de los zapateros, luego está el de San Blas, bueno, que decir, que era de los gremios, todas las familias, trabajo y familia estaban unidos. Lo que hace la revolución industrial es segregar de la familia al trabajador. Es curioso ver cómo los primeros papas, la Rerum Novarum de León XIII, por ejemplo, hablaba de un salario familiar, no individual, ¿no? Sino que, bueno, que la familia necesita vivir y, por tanto, hay que tener en cuenta el salario, el honorario según la familia. Bien, entonces lo que hace, aparece un constructo ahí, ¿no? La persona es extraída del ámbito familiar pues para que se dedique a los medios de producción. Esto hoy en día pues ha llegado casi a un extremo, o sea, se ha radicalizado, ¿no? Hoy en día las personas, los que tienen la suerte hoy de poder trabajar, viven más acaparados en el trabajo que en la familia. Incluso hay alguna multinacional que hace un par de meses, dos multinacionales, que hace un par de meses decían a sus mujeres trabajadoras: nosotros os congelamos vuestros óvulos para que trabajéis y que seáis madres cuando ya no trabajéis para nosotros. O sea, primero tú trabaja para mí, yo te voy a exprimir como un limón, y el tema de la familia ya lo harás después. Y encima, como gran promesa, como gran oferta, te propongo que, bueno, no seas ahora madre porque estorbas a la producción, ¿no? Y incluso te ofrezco esta posibilidad, ¿no? Yo creo que, bueno, que decir, es una agresión al matrimonio y a la familia, ¿no? Nadie levantó la banderita, todavía estoy esperando que le diga, oiga, esto creo que a las mujeres nos hace bien. Bien. Por tanto, como digo, pobreza, temas financieros, trabajo y familia es una cuestión que habrá que resolver. Y el Papa dice, bueno, aquí hay una condición ideológica donde la familia se ve subyugada en los medios de producción y se ve alterada por los medios de producción. Cómo organizamos la famosa cuestión de la conciliación laboral, ¿no? Cómo marido y mujer pueden realizar pues su potencialidad y su vocación profesional, pero sin que esto merme la calidad de la vida familiar como la primera ecología humana, que es la familia, ¿no? Habla de una segunda ideología, el Papa dice. Otras están atrapadas por el materialismo, un estilo de vida que destruye la vida familiar y las más elementales exigencias de la moral cristiana. Estas son las colonizaciones ideológicas. Manila, hace 13 días. Por eso decía y decía la Relatio Sinodi número 6, ¿no? La injusticia que hoy se vive es fruto de la ausencia de Dios. Es una injusticia que atañe de modo particular a la familia.
Vemos esta pobreza y precariedad laboral, una fiscalidad asfixiante. Son palabras del sínodo, ¿eh? Un sentido de abandono por parte de las instituciones, las tremendas crisis demográficas. Somos una sociedad anciana, envejecida. El índice de natalidad que tenemos, para que haya un recambio generacional, el índice debe ser mínimo del 2,1, ¿no? Nosotros estamos en un 1,7. Hoy en día incluso ya creo que ya si ves no sé si los periódicos siguen publicando defunciones y nacimientos, pero yo cuando veía algo de esto y leía el periódico en papel, ahora lo veo por aquí, lo veía en papel, había más defunciones que nacimientos. Las dificultades educativas, todo ello conlleva el cansancio, dice, toda esa pobreza, claro, lleva también el cansancio de acoger la vida naciente. Dice, si no podemos subsistir dignamente, ¿cómo vamos a tener más niños, ¿no? Hoy en día, pues conocerán a sus hijos, sobrinos, con un trabajo a veces, pues una remuneración muy exigua, hay que hacer frente al pago del alquiler o de la hipoteca y de los gastos y de la luz y del agua y los libros y el vestido y tal, y un niño más, si es que no nos llega, Estamos a la cola de Europa en ayuda familiar, a la cola de Europa. Y sigue diciendo el Papa en noviembre, en nuestro tiempo el matrimonio y la familia están en crisis. Vivimos en una cultura de lo provisional. Esto también es importante, ¿no? Que esto afecta a todos los estamentos, también a la vida sacerdotal, ¿no? Proponer hoy un día a un joven, oye, ser sacerdote para siempre, hombre, casarse para siempre, bueno, o sea, no solo afecta al tema de la familia, ¿no? Esto de la estabilidad, ¿no? Vivimos en la cultura de lo provisional, ¿no? Incluso los aparatos. Este aparato que yo tengo, ¿cuánto durará? En un año está más que archiviejo, ¿no? Y parecerá ya de atapuerca, ¿no? Hay que recambiar las cosas, ¿eh? Bien. Y por eso dice el Papa, muchas personas siempre, cada vez más, renuncian al matrimonio como un empeño público. Es decir, no podemos hacer algo público cuando sabemos que dentro de 2 años no sabemos si va a existir. Por tanto, vamos a convivir, nos gratificamos en los ideales de vida, pero yo hace 7 años que soy obispo. Hoy hace 7 el nuncio me llamó para ver si aceptaba ser auxiliar de Bilbao. Hoy hace 7 años. Hasta entonces, que había sido párroco, pues yo recuerdo que a veces cuando hacía los expedientes matrimoniales y tú preguntabas a los novios que vienen a hacer los papeles para casarse, ¿no? Las 3 preguntas, ¿no? Primero, si vienen con libertad, decían que sí. Segundo, si están dispuestos a asumir el matrimonio de modo indisoluble y para siempre, decían que sí. Pero tú le miras a los ojos y dices, no sé si la boca concuerda con los ojos. Y la tercera pregunta, ¿estáis dispuestos a estar abiertos a la vida? Sí. ¿Los hijos que Dios nos dé? Sí. Mirabas a los ojos, bueno. Pero como se nos pide una cosa objetiva que declaren, pues uno declara, no pone lo que dicen los ojos, ¿no? ¿Te ha dicho sí? Pues ponlo. Bien. Esta revolución de costumbres ha sido muchas veces agitada la bandera de la libertad. Tocaré luego un tema muy importante, el tema de la libertad. ¿Cuál es la relación entre libertad y matrimonio? Es un tema importante, que en realidad ha llevado a una devastación espiritual y material. A muchos seres humanos, aquí viene otra vez el tema de la pobreza, especialmente a los más vulnerables, ¿no? Y siempre más evidente, dice que el declive de la cultura del matrimonio, está asociado a un aumento de pobreza y a una serie de numerosos otros problemas sociales. Esta frase es de oro. El declive de la cultura del matrimonio está asociado a un aumento de pobreza y a una serie de numerosos otros problemas sociales. Por eso el matrimonio pertenece a la doctrina social de la Iglesia. De hecho, de esto se dieron cuenta pues los países del norte de Europa hace ya bastantes años. Ellos no lo hicieron por motivos, pues eso, de antropológicos, éticos, lo hicieron por motivos pastorales, de pasta, de dinero, ¿eh? Se dieron cuenta que era más económico prevenir estas cuestiones ayudando a las familias que luego tener que recuperar
a personas que hayan caído en la droga, en la exclusión, en la pobreza, la medicina preventiva es sin duda la más barata de todas. Y entonces se dieron cuenta que tenían que ayudar a las familias a vivir como tales, a llevar adelante su vocación. Eso prevenía, pues eso, heridas afectivas, caer en, pues eso, en exclusión. Bien, por tanto, como digo, son dos temas que están unidos. Bueno, como el tiempo corre que vuela, voy a pasar diapositivas. Bien, este tema también es importante. Hace 2 meses terminaba diciendo el Papa: no debemos caer en la trampa de ser cualificados con conceptos ideológicos. La familia es un hecho antropológico. O sea, es un hecho originario. La familia es algo que se nos da, no que nosotros construimos, que nosotros creamos, como piensa el pensamiento posmoderno. Es algo que se nos da. Consiguientemente es un hecho social y un hecho cultural. Y dice el Papa, nosotros no podemos cualificarla con conceptos de naturaleza ideológica. Dice, no se puede hablar hoy de la familia conservadora o de la familia progresista. La familia es la familia, dice el Papa. No dejaros cualificar de esto o de otros conceptos de naturaleza ideológica. La familia tiene una fuerza en sí. Espera que no he tenido hoy tiempo de esta mañana porque el Papa ayer habló en la catequesis sobre la paternidad. Frente a las catequesis de los miércoles está dedicándolas a la familia, ¿no? Ayer habló de la paternidad, una primera parte, miércoles que viene hablar de la paternidad, segunda parte. Como todo lo que dice el Papa no tiene desperdicio, merece la pena. Él habla, pues eso, de cómo el Papa, los padres, la paternidad está desaparecida. Lo que decía Hegel, hay que matar al padre, ¿no? Decía el pensamiento, y de hecho el padre hoy en día, bien, tercer punto, de 8, a ver si, dice 5 minutos cada uno, no sé. Por esto decimos, si nos dice la Iglesia, Papa Francisco, nos dice que hay un plan de Dios, un diseño de Dios sobre el matrimonio y la familia, eso es lo que nosotros siempre hemos llamado una teología de la creación. La creación nos habla de Dios. Y nosotros, la realidad hombre y mujer, nos habla de Dios. Y pongo versus ideología de género, que es un producto de la posmodernidad, donde uno crea las cosas, como ahora veremos, ¿no? La teología de la creación, números 15 y 16 del Relatio Synodi, pues bueno, no voy a entrar ahora aquí en la teología de la creación, es fantástica, maravillosa, ¿no? Nos habla del proyecto originario de Dios, es decir, cuando Dios dice creemos al hombre, habla en plural, la Trinidad dialoga, al hombre, quiere decir especie humana, engloba hombre y mujer, y dice el Génesis, ¿no? En ese segundo relato de la creación, dice, y Dios creó al hombre y mujer, a mí me parece aquí que no está bien las cosas bien traducidas, hombre y mujer lo creó. Porque si ponemos los, aparece una especie como de dualismo, ¿no? Dios creó a la especie humana, hombre y mujer creó la especie humana. Es decir, hay una unidad dual. La especie humana es hombre y mujer. El ser humano es hombre y mujer. Una unidad dual, con una complementariedad y una reciprocidad. La misma dignidad. Ambos hijos e hijas de Dios. Ambos llamados a la comunión, a la reciprocidad, no uno, por así decirlo, sometido al otro. Misma dignidad, mismo plano, hombre y mujer lo creó. Es el proyecto originario, que luego se ve herido por el pecado. No voy a entrar ahora en esta cuestión, pero las heridas son muy curiosas, ¿no? Primero una distancia de Dios, cuando baja Dios, ¿dónde estás? Tuve miedo y me escondí. Ya no te veo como padre. Tuve miedo de ti y me escondí. Segunda ruptura, entrada en Eva. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Esta ya no dice la que es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Esta me dio y comí. Ella tiene la culpa. Pide la culpa. Esta tiene la culpa. Y tercero, la explosión interior, ¿no? Se cubrieron. Porque ya no se miraban de modo diáfano, ¿no? Como alguien para recibir, alguien para dar. Esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Sino ahora se miran con concupiscencia, con deseo de poseer al otro.
Yo te tengo que poseer. De ahí vienen los celos. Es un amor patológico, posesivo. Esta es mi posesión. No puede tener amigos, amigas, porque es mi posesión, ¿no? Bueno, esto da también para muy lejos, ¿no? Cristo redime esta situación. También dice el propio sínodo, ¿no? Hay un orden de la creación, hay un orden. Es curioso que el orden es lo que llamamos la ley natural. La creación está ordenada en Cristo. Y hay un dinamismo, creación, redención. No son dos hechos separados, son una misma realidad. La creación está en orden de la redención, que la culmina, ¿no? Y por eso dirá, en razón de la pedagogía, número 13 de la raciocinio, en razón de la pedagogía divina, según la cual el orden de la creación se transforma en el orden de la redención por medio de etapas sucesivas. Así podemos comprender la novedad del sacramento nupcial cristiano, en continuidad con el matrimonio natural de los orígenes. En Cristo aparece una dimensión nueva de la relación hombre y mujer. Es una relación sacramental. Es una relación en Cristo y su Iglesia, como dirá San Pablo, cuando habla del matrimonio. San Pablo, daros cuenta que la Sagrada Escritura es palabra de Dios y palabra de hombre, también, que decir, palabra humana. También San Pablo tiene sus condicionamientos como judío, fariseo que era, ¿no? Pero cuando él habla del matrimonio dice, y esto yo lo refiero a un gran misterio, al de Cristo y de la Iglesia, ¿no? Por tanto, en la economía de la salvación y de la creación, la relación hombre y mujer aparece plasmada en Adán y Eva, aparece reconfigurada en Cristo y la Iglesia, ¿no? Y claro, para entrar en este orden hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Por eso, entrar en el matrimonio cristiano exige una conversión a Dios. La frase de Nicodemo, ¿Y qué tengo que hacer? ¿Entrar en el útero de mi madre otra vez? No, hay que nacer del agua y del Espíritu, ser criaturas nuevas. Pero como digo, esto es todo un don de Dios. Es don de Dios, diseño de Dios, plan de Dios. El tema de la misericordia. De este tema no voy a decir nada porque la próxima carta pastoral conjunta de los obispos del País Vasco y de Navarra van a hablar de esto. Y como ya hablamos de esto, no me voy a remitir. Así ya hago ya propaganda para que el miércoles de ceniza os hagáis con la carta. Ahí aparece la relación entre matrimonio y misericordia. Bueno, lo dejo para verlo. Bien, y aquí aparece ya el sínodo va hablando de las cuestiones fundamentales, ¿no? Nos habla de, por ejemplo, el número 21, ¿no? En el matrimonio Dios ofrece sus dones. Yo recuerdo cuando también era párroco, a veces venían los novios para casarse y siempre decimos que elijan ellos las lecturas. Muchos decían, bueno, es que nosotros no, elija usted mejor y tal. Bueno, yo realmente, si no ponían ellos otra lectura, yo casi siempre ponía la de Juan 15, ¿no? Como el Padre me ha amado, así os he amado yo, permaneced en mi amor. Porque eso hay una serie de versículos magníficos. Y empezaba la predicación siempre con el mismo. No sois vosotros los que me habéis elegido. Soy yo quien os he elegido. Yo os he elegido y yo os he destinado. O sea, no, yo en mi providencia he buscado el modo de que os encontrarais para sumergiros en mi misterio pascual. Yo os he invitado a esta realidad nueva. Y yo os voy a sostener en vuestro camino. Y por eso dice, ¿no? En el matrimonio Dios ofrece sus dones. Y además es curioso cómo uno es la fuente de gracia del otro. Uno es ministro de la gracia del otro. Uno es sacerdote para el otro. Lo que hacemos el cura o el obispo o quien asista, o el diácono o quien esté, es sancionar que aquello ha ocurrido. Pero los ministros son ellos, los cónyuges. Ellos se donan los dones de Dios. Por lo tanto, Dios ofrece sus dones y son aceptados por los cónyuges para que en ellos fructifiquen. Aquí también es curioso San Pablo cómo distingue entre obras de la carne y frutos del Espíritu. De la carne dice que hay obras. Él habla en el sentido mundano, ¿no? Dice, cuando las cosas salen de uno mismo son obras de la carne. Pero el Espíritu lo que da es fructifica en nosotros. Las obras del Espíritu son obras nuestras, pero que el Espíritu hace fructificar, ¿no? Aquí el sínodo toma este tema, ¿no? Aceptados por los cónyuges para que en ellos fructifiquen, tomando en serio, y aquí es una palabra muy importante, el empeño recíproco, la voluntad. Hay que tener voluntad de amar.
Como veremos más adelante, el amor no es solo un sentimiento, es tener la voluntad de entregarme al otro y de recibir al otro. Y por eso dice, Dios consagra el amor de los esposos y confirma la indisolubilidad como un don de Dios. En esto aparece una palabra hermosa en San Pablo, cuando dice, no recuerdo si era San Pablo o la carta a los Hebreos, tengo que mirarlo, el efapax de Dios, de una vez para siempre. Así como el misterio de la cruz, el misterio pascual, ese efapax, Cristo lo hizo de una vez para siempre, por eso no hace falta ya repetir el misterio. Y cuando hacemos la Eucaristía, estamos actualizando el único misterio. El misterio de Cristo en la cruz es efapax, de una vez para siempre. La Eucaristía es efapax, de una vez para siempre. Y el matrimonio es efapax, de una vez para siempre. Porque matrimonio y Eucaristía son dos expresiones sacramentales del mismo misterio, que es el misterio pascual nupcial de Cristo y la Iglesia en la cruz. Son dos expresiones sacramentales, por eso Eucaristía y matrimonio se miran mutuamente. Esta es una cuestión muy importante para los divorciados, puestos a casar, el tema del acceso a la Eucaristía. Lo llevaré al final de esto. Pero bueno, pero ya no sé si vamos engranando un poco las piezas, ¿no? Bien, por eso, frente a una teología de la creación, a un proyecto que Dios nos da y al que somos invitados a reconocer y participar y recibir, está un producto, como digo, de la posmodernidad, que es la ideología de género. ¿Qué es lo que dice esta ideología? Hay una separación radical entre la dimensión sexual de la persona, es decir, su corporalidad, y su relación al amor. Viene a decir esta ideología, la dimensión corporal es irrelevante para el bien de la persona. No importa que somos seres sexuados, no tiene ninguna valencia ni antropológica, ni personal, y mucho menos teológica. No tiene valencia el cuerpo. La persona debe ser construida a partir de su libre elección. Yo decido qué quiero ser. Si quiero ser varón, si quiero ser mujer, si quiero ser trans, si quiero ser... Yo decido, yo construyo por mi libre elección. Entonces aparece esta profunda deshumanización de la sexualidad y la corporalidad. Se entienden solo de un modo puramente accidental e instrumental. Como si la sexualidad no fuera parte de la corporalidad y la corporalidad no fuera parte de la realidad esencial de la persona, ¿no? Aquí he puesto alguna diapositiva de dónde viene esto. No hay tiempo, pero lo dejo apuntado por si luego sale en el diálogo. De la revolución feminista, que hay como 3 olas, dicen los entendidos, o 3 generaciones. Hay feminismo de primera generación, que era una cuestión muy sensata. Hay una igualdad hombre y mujer en derechos civiles, derechos sociales, derechos políticos. Faltaría más. Pero aparece una segunda revolución, que es la revolución ya más sexual, que culmina la revolución cultural, que es la ideología de género. Y aquí pongo algunos progenitores con algunas frases típicas. Margaret Sanger es la creadora de todo esto. Esto viene de antiguo, como veis, 1879, y esta señora murió en 1966, ¿no? Ella dice que hay que liberar a la mujer de la esclavitud de la reproducción. La reproducción, la maternidad, no es un don para la mujer, es algo que le esclaviza, de lo cual tiene que liberarse, para poder gozar de su cuerpo, de sus derechos y controlar su vida. Luego tenemos aquí una judía canadiense, aunque después ella realizó toda su labor en Estados Unidos, Shulamith Firestone, que dice, la fertilidad de la mujer es fuente de opresión. Lo que oprime a la mujer es su capacidad fértil. Podríamos aquí estudiar larguísimamente la relación entre Marx y Freud, que asume esta judía canadiense, y dice, el objetivo final de la revolución feminista es la eliminación de la distinción entre sexos. Distinguir entre sexos es fuente de opresión. Hay que eliminar esta distinción. Por eso hoy en día no hablamos de sexo masculino y femenino, hablamos de género. De sexo no se habla. ¿Seres sexuados? No. Entonces yo tengo género masculino, género femenino, género... Para ello dice, hay que tomar el poder político, social y económico. Y dice una palabra que es típica del pensamiento. Se debe dar un empoderamiento. Esa es palabra clave. Dar el empoderamiento. Con 3 argumentos. Primero, argumento demográfico, el neomalthusianismo.
el mundo va a explotar de toda la gente que estamos creciendo, ¿eh? De toda la natalidad tan desorbitada en los países pobres, ¿no? Entonces hay que cortar la natalidad. Neomalthusianismo, ¿no? Cuando se ha visto que el malthusianismo es falso. Las sociedades, en la medida que salen de la pobreza, ellas mismas se autorregulan. En la medida que salen de la pobreza. Y es más, en los lugares de pobreza, pues el tener hijos es una riqueza. Pero bueno, esto nos llevaría lejos. El argumento medioambiental, la sostenibilidad. Daros cuenta que toda la basura que generamos, toda la agresión ecológica, por tanto, hay que hacer algo sostenible. El argumento de la seguridad. La seguridad, el SIDA, o sea, es curioso que, bueno, pues que hayamos hecho armamentos tan poderosos farmacológicos contra el SIDA, pero curiosamente contra el ébola no. ¿Alguien sigue hablando hoy del ébola? La primera causa de muerte de África, la primera es el hambre. La segunda es el paludismo. La segunda. ¿Alguien ha descubierto algo contra el paludismo efectivo? La segunda causa de muerte de África es el paludismo. En Occidente somos los grandes hipócritas del mundo. Y claro, esos argumentos, como digo, nacen de la ideología de género. Esa es la raíz. Esto nos llevaría también para 10 conferencias. Pero bueno, seamos conscientes de la colonización ideológica que hablaba yo antes, que muchas veces de modo acrítico le hemos asumido, sin reflexionar. Shulamit Firestone. Y luego pues esta pareja, ¿no? Simone de Beauvoir y su esposo Jean-Paul Sartre. Sartre creo que más o menos lo conoceremos. Aquí nos faltaría una diapositiva de Marcuse, pero bueno, no parecía que ponía algo más sustancial, cuando habla de eros y civilización, ¿no? Pero Simone de Beauvoir dice una frase que es muy importante: uno no nace mujer, se convierte en mujer. Es decir, tu corporalidad es irrelevante. Tú te convertirás en lo que quieras ser. Y por eso dirá, hay que deconstruir lo que es represivo. La mujer debe construirse de un modo radicalmente autónomo del hombre, frente al patriarcado. De los demás y de Dios. A veces cuando oímos las frases, fuera los rosarios de nuestros ovarios, ¿no? Bueno, pues hay que liberar también de Dios, para liberarse a sí misma, poseerse y controlar su destino. Pues son frases textuales, yo las pongo para analizarlas. Aquí no hay nada escrito mío. Todo lo que aparece aquí son textos de personas, del Papa o de estos pensadores. Bueno, el informe de Kinsey él publicó 2 libros sobre el comportamiento sexual masculino del 48, del femenino del 53. Decía cosas muy grandes, por ejemplo, ahí pongo una frase de las más quizás sencillas: la pornografía es neutra e inofensiva, la pornografía es buena. Hoy se ha comprobado que sus investigaciones constituyen un importante fraude científico. Por ejemplo, sus datos los tomaba solo de la población reclusa. Entonces, claro, la muestra no es universal. Bueno, en fin. Pero esto ha sido la Biblia de la ideología durante muchos años, hasta que ahora han revisado los papeles y digo, pero ¿y esto cómo se hizo? Esta ha sido la gran Biblia, el informe Kinsey. Esto ha orientado políticas de la ONU, políticas de la OMS y desde luego de la administración americana y también europea, aunque en menor grado, ¿no? Por tanto, como digo, en esta colonización ideológica existe un dualismo antropológico. El sexo sería un mero dato biológico, no tiene importancia. El sexo no configura la realidad de la persona. El sexo no tiene una valencia personal, ni tiene una valencia personal la diferencia entre varón y mujer. Todo sería unisex, no tiene valencia personal. Más allá del sexo biológico, que se considera de modo impersonal, lo que existirían son géneros o roles que dependen de la libre elección del individuo, que uno tiene que construir según su elección. Por eso de título ponía Teología de la creación, matrimonio y familia es algo que nos es dado y estamos invitados a participar en él, versus ideologías posmodernas, por no hablar ya de la teoría queer, de la teología cyborg, bueno, ya del ahumanismo. O sea, ya llegamos ya a unos extremos que ya no los he traído porque ya es la locura, ya. Bueno, los he traído para no cargar el tema. Cuarto asunto. El amor verdadero versus el amor líquido.
Esta expresión la tomo del conocido filósofo Zygmunt Bauman, que tiene una publicación sobre la sociedad líquida. Y habla del amor líquido, que nos lleva también a la crisis del compromiso, ¿no? Hoy en día sí vemos que hay una gran relevancia de la vida afectiva, ¿no? Las personas hablan de cuidar la propia persona, conocerse interiormente, vivir mejor en sintonía con las propias emociones y sentimientos, buscar relaciones afectivas de calidad, ¿no? Por lo tanto, hoy en día sí se valora el tema afectivo, ¿no? Pero también es verdad que muchas veces este modo de vivir lo afectivo es lo que llamamos el amor líquido. Es decir, un amor es la traducción del clásico amor romántico. Es un amor puramente emotivista, puramente emocional. Pensar que el amor es una cuestión simplemente de sentimientos. Yo amo cuando me siento bien, estoy a gusto conmigo mismo, y no amo pues cuando me siento mal. Entonces, claro, los psicólogos todos coinciden que después del primer año de matrimonio aparece lo que se llama la desilusión matrimonial. O sea, pasamos del idealismo pues a lo cotidiano, que es mucho más pedestre que el idealismo. Bien, entonces, yo también cuando era párroco, a veces me venían algunos matrimonios casados en poco tiempo, que venían a avisarme pues que lo iban a dejar, ¿no? Y yo les decía, bueno, pero ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Ha habido alguna falta de respeto? ¿Alguna violencia? ¿Algo tal? No, nos damos cuenta de que ya no nos queremos. Ya no estamos bien, ¿no? Falta ese sentimiento, esa emotividad, ¿no? Incluso hoy en día pues es fácil escuchar, ¿no? Me siento bien, me siento mal, y eso condiciona mi vida. Era mi vida, ¿no? Por eso hay una gran fragilidad afectiva, ¿no? Muchas veces narcisista, porque yo no veo si el otro me necesita, solo si yo estoy bien. Mira, yo estoy mal, oye, pero yo he dado mi vida a ti, yo necesito hacer mi vida contigo, pero es que yo estoy mal. Y como yo estoy mal, pues lo que cuenta soy yo, ¿no? Inestable. Eso lleva, como he dicho antes, la fragilidad del matrimonio. Muchos matrimonios hoy en día, como digo, no se rompen por cosas graves. También hay algunos que lo hacen, ¿eh? Y seguramente tendrán que hacerlo si hay cosas graves. Pero hoy en día muchas veces son por eso, pues por una especie de desilusión, ¿no? Bueno, yo no me veo compensado afectivamente. También sobre esta mentalidad antinatalista, ¿no? Es decir, bueno, yo es que eso de darme no, yo primero vamos a vivir nuestra vida, ya veremos cuando viene un niño, claro, porque eso dedica tiempo, ¿no? Yo de esto podrían hablar mucho más matrimonios que hay aquí, que llevan muchísimos años casados, ¿no? Como el estar casado no solo es pues momentos buenos y de emoción, también momentos de crisis, de dificultad, momentos incluso que uno siente soledad, y momentos que ha habido una bronca y uno pues a ver cómo podemos esto arreglarlo. Y bueno, yo recuerdo que estudiando en Roma vino una vez un sacerdote de Oriente, indio, y nos decía una cosa que era muy gráfica, pero dice, ustedes en Occidente nos decían, porque se quieren, se casan. Y a nosotros, además, porque nos casamos, nos queremos. Es decir, hay un empeño. En el amor entra la voluntad. Yo me empeño en dar la vida al otro. Y me empeño en recibir la vida al otro. Y lucho por ello. Y construyo cada día. El amor es activo, así como el enamoramiento es pasivo. ¿Qué es la distinción entre enamoramiento y amor? El enamoramiento es pasivo y además es espontáneo. Si cuando recuerda el día que se enamoró, pues de repente, no sé, de todas las chicas de la calle del barrio, había una que te llama la atención. Pues eso es porque esa atrae tu ser. Y tú la quieres traer a ti. Y ha sucedido, no la has buscado, digo, yo me voy a enamorar de aquella. No, ha sucedido. Entre todas, aquella a mí me vuelve loco, ¿no? Algo que ocurre, algo que es pasivo, y que yo intento además a esa persona atraerla hacia mí. Entonces uno empieza a hacer hasta el ganso, ¿no? Para ver yo cómo le llamo la atención y cuándo le digo y cómo la meto yo en mi círculo vital, ¿no? En mi ambiente vital. Por tanto, el enamoramiento es centrípeto. Traigo el otro hacia mí. El amor es justo lo contrario. Yo me decido a amar.
El Señor lo describe muy exactamente. Dice, no hay amor más grande que el que da la vida, que el que entrega la vida. ¿Y cómo entrega el Señor la vida? Entrega en la cruz. Y ahí padece. Y ahí se entrega. Yo siempre digo, porque a mí me llamaba la atención, si hay aquí gente de Pastoral de la Salud, yo cuando trabajaba en el ámbito de la medicina y alguna noche en el hospital, me llamaba la atención las madres que no se despegaban de la cama de sus hijos, ¿no? Y había que convencerlas porque se iban a duchar a casa. Y convencerlas para que bajen a la cafetería y tomar un sándwich. Y prefieren que se lo trajeran a la habitación. Eso es el amor. Que es que esa madre estaba muy cómoda durmiendo en una silla en el hospital. El que estaba magníficamente comiendo un bocadillo de chópez. Que estaba estupendamente sin peinarse y sin lavarse y sin cambiarse de ropa por la mañana. Pero el amor le hacía estar ahí. Entregándose. Seguramente no tenía qué grandes emociones y efluvios tengo. Estaría preocupada por su hijo. Pero aquí está tu madre. Entonces claro, el amor líquido es emotivo, inestable, depende del flujo del día, pero es que es un amor inconsistente. Frente al amor de dar la vida, de recibir la vida, el amor que se entrega, el amor que se sacrifica. Recuerdo que cuando daba cursos para preparación del matrimonio y en la parroquia, a los novios venían, les hacían una prueba. ¿Tú quieres saber cuánto quieres a tu novio o tu novia? Ah, sí, hay una cosa muy sencilla. Ah, sí, ¿cuál? ¿Cuántas veces te has sacrificado por él o por ella? Uno decía, ahí va, pues yo creo que ninguna vez. Ya, pues cuidado. Estáis enamorados, pero no hay amor. Y cuidado con iros a casar, porque esto se va al garete en un año. Hay que construir, hay que entregar el amor verdadero frente al amor líquido. No. Bueno, por tanto, esto hace falta una auténtica educación afectivo-sexual, integrar la corporalidad, integrar la dimensión sexual en el bien de la persona, que es la capacidad de comunión con el otro. Y esa integración se llama castidad. La gente confunde castidad con continencia. Nosotros somos, pues eso, célibes. Muchos aquí estáis casados, pero todos tenemos que vivir la castidad, que es integrar el dinamismo sexual en el bien del amor. Eso es la castidad. La persona que no es casta es la que vive esclavizada de sus instintos, ¿no? No tiene integrado el bien de la sexualidad en el bien de la comunión. No tiene integrada la dimensión corporal, afectiva, en el bien de darme y recibir al otro. Bien, habría también mucho que hablar de cuál es la calidad de educación afectivo-sexual que hoy se da a los jóvenes. Si no se opta a poder decir, mira, tú haz lo que quieras, estoy exagerando, ¿verdad? Solo ten dos prevenciones: que la chica no quede embarazada y que no coja una enfermedad de transmisión sexual. Pero tú, bueno, porque no se ve la antropología del cuerpo. No se ve el significado antropológico de la sexualidad. Se ve siempre como un instrumento eso de gozar, ¿no? O de compartir, pero no se ve la valencia personal. Y entonces, claro, aparecen jóvenes con muchas heridas afectivas. Porque esto lo han probado muchas veces y como no lo entienden, no ven lo que hay ahí, pues esto no les acaba de llenar. No les llena. Bien. Quinto, la desinstitucionalización de la familia. Simplemente una diapositiva traigo de esto, ¿no? La huida de las instituciones se presenta primeramente como un signo de individualización. Esto de, como yo vivo mi vida como individuo, hago mi relación nosotros dos solitos, ¿qué necesidad hay que esto tenga una presencia pública, una valencia pública? Y dice, Cardenal Erdo dijo en la relación del Sínodo de los Obispos, dijo esto, ¿no? La huida de las instituciones se presenta como signo de individualización, así como síntoma de una crisis de una sociedad cansada de formalismos, obligaciones y burocracias. También esto es verdad, ¿eh? Quizá muchas veces los matrimonios y las bodas se han convertido en actos absolutamente emperifollados, cuando lo más importante queda en segundo plano. Por ejemplo, uno, ¿qué mira antes? ¿En qué parroquia se va a casar o el restaurante? Uno, ¿qué mira antes? ¿El menú o las lecturas del día? Uno, ¿qué mira antes? ¿El traje de boda y de novio o mira antes la preparación?
y encima lo ve como una obligación, ¿no? Bien. La vida de instituciones se presenta como signo de pobreza, debilidad del individuo frente a una difusa complicación de las estructuras. Bueno, punto sexto. Quiero terminar en 10 minutos si puedo. La preparación y el acompañamiento. Esto le dedicó mucho tiempo el sínodo. Y es una de las cuestiones fundamentales. ¿Cómo preparamos a los jóvenes, a los adolescentes, para que puedan asumir su vocación al amor? Para que puedan descubrir cómo integrar toda esa potencialidad que tienen de darse, de ideales, de generosidad, ¿no?, en la vocación matrimonial y en otras vocaciones, ¿no? Pues ciertamente la preparación nace de la familia. Alguien me dijo, y es verdad, los mejores cursos prematrimoniales son la propia familia. Claro. Si uno en su casa ha vivido, pues es una relación de amor, de cariño, donde ha habido líos, como hay en todas las familias, y ha habido broncas, pero se han sabido superar, y se han sabido perdonar, y se cuida la relación. Ese es el mejor cursillo. Luego 10 charlas, ¿qué les vas a decir? A veces nos pasa también, ¿no?, en las catequesis, ¿no? Vamos a hablar de Dios Padre. Dios es Padre. Y un niño te dice, oiga, mi aita pega a mi madre. ¿Y usted me dice que Dios es Padre? ¿Dios es este Padre? ¿Tú cómo lo arreglas? ¿No? Claro, en 10 sesiones, ¿qué vas a hacer si esto no se vive? Lo mismo ocurre como no se puede hacer una preparación al matrimonio si no hay una verdadera y auténtica iniciación cristiana, si la persona no ha nacido de nuevo. Si la persona no vive una experiencia cristiana profunda, un rehacerse desde dentro, un nacer en Cristo. Ahora tú vienes a hablarle de la indisolubilidad, vienes a hablarle de tal, pues te dirá que sí, pero es que no. Pues porque no sabe de qué va. Aunque el cursillo tenga 100 horas. Si no hay una auténtica iniciación cristiana. Por eso dice, el matrimonio cristiano es una vocación, que decía antes, que se acoge con una preparación adecuada, en un itinerario de fe. También el Papa hablaba hace poco, ¿no? ¿Qué ocurre en los matrimonios que no tienen fe? O de los jóvenes que vienen a casarse y sin fe. Pues si no hay un itinerario de fe, ese matrimonio, ¿qué sentido tiene? Con un discernimiento maduro, que aquí son palabras todas gruesas. Discernimiento maduro. ¿Cuál es la madurez de esa relación? ¿Cuáles son los indicadores de esa madurez para uno asumir las responsabilidades del matrimonio? Y no solo como una tradición cultural o como una exigencia social o jurídica, ¿no? Hace poco tuve una consulta de una persona que quiere casarse con una persona que no es creyente. Pero me decían que había que casarse con la misa. Digo, ¿con la misa por qué? Si hay una persona que no es creyente. Hombre, ¿qué va a decir la familia de los creyentes? Bueno, es que el criterio no es qué van a decir. El criterio es la verdad de las cosas. Habrá que hacer una pedagogía y un explicar, ¿no? Digo, por tanto, es necesario realizar un recorrido que acompañe a la persona y a la familia, de modo que la comunicación de contenidos de la fe sea una experiencia de vida ofrecida por la entera comunidad eclesial. ¿Cómo implicar a la comunidad eclesial en este testimonio de vida que anime, que alegre, que acompañe a los jóvenes que están viendo una vocación matrimonial, ¿no? Que todo esto está por construir, ¿no? Todo esto. Los jóvenes, pues si alguien se casa por la iglesia, en nuestra diócesis hemos pasado en 10 años de 4.000 matrimonios canónicos a 1.000 matrimonios canónicos. En 10 años han caído un 75%. Los matrimonios canónicos. Y con respecto a los civiles, hemos pasado también en 15 años de ser un 75% canónicos, 25 civiles, a ser ahora al revés. Un 26 canónicos, un 74 civiles, ¿no? Digo, para que nos demos cuenta el grado de secularización en 10 años. Son datos de 10 años. Por eso esta preparación, ¿no? Guiar a los novios en el camino de preparación del matrimonio.
Subrayar la importancia de las virtudes, una palabra como antigua, pero la virtud es un hábito operativo. Es decir, una cualidad que a mí me ayuda a obrar bien. La virtud es mucho más que un valor. El valor es un elemento intelectual, el valor de la honradez, pero ahora necesito yo ser honrado. Todos hablan que hay que ser honrados, y todos hablan que hay que ser veraces, que hay que ser sacrificados, pero lo importante es que uno lo sea. Eso es la virtud. El valor está claro. ¿Quién no va a decir que no es bueno vivir la verdad? Pero ahora hay que vivir la verdad. ¿Cuánto mentimos cada día? El valor lo tenemos, pero la virtud no. Entonces hay que generar virtudes, es decir, hábitos operativos estables, que uno le ayude, que uno le enseñe a amar. Y tiene que aprender cuáles son el alfabeto y la gramática del amor. Eso hay que aprenderlo, ¿no? Hay que implicar más a la comunidad, privilegiar el entorno de las familias, situar la preparación del matrimonio en el recorrido de la iniciación cristiana, decía antes, situar la preparación al matrimonio en el recorrido de la iniciación cristiana. Bien, acompañar los primeros años del matrimonio. A mí me parece que son de las edades cuando el tiempo después de casados y cuando se tiene el primer niño son las ventanas más aptas para la evangelización. Porque es cuando los matrimonios se dan cuenta que necesitan ser ayudados. Cuando se casan, y pasa el primer año y dice, uy, esto no parecía que era como yo pensaba. Necesitan ser ayudados y ser acompañados. Yo siempre digo, ojalá tuviéramos, por así decirlo, matrimonios padrinos, ¿no? Matrimonios acompañantes, hombre, sin imponerse, sin ser una especie como de gallina clueca encima de los polluelos todo el día, ¿no? Pero alguien que fuera una referencia para ellos, que les pudiera acompañar, que les pudiera animar, mira, es que esto pasa, no os preocupéis, y las claves son por aquí. No llegar hasta el momento que digan, lo dejamos porque ya encima también nos hemos hecho daño y ya no queremos seguir con esto, ¿no? ¿Cómo ayudarles? Lo mismo cuando nace el primer niño, ¿no? Todos tenemos experiencia cuando te viene una persona que ha sido, desde luego en los consultorios de centros de salud tienes experiencia, ¿no? Te viene la madre toda angustiada porque su niño no ha manchado el pañal, le tocaba la 1 y son las 2 y no lo ha hecho. Digo, chico, no pasa nada, que se tarde 1 hora, no, ya vienen todas apuradas, ¿no? Una madre que tiene ya 4 hijos dice, no se va a morir, tranquila, ¿no? Hay que decir, pero en todos esos momentos están necesitados porque los matrimonios lo quieren hacer bien. Las parejas que van a casarse quieren hacer bien, es el proyecto de su vida. Nadie dice, vamos a casarnos, vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿no? De hecho, recuerdo también en esos cursillos prematrimoniales, suelen ser realmente numerosos, eran interparroquiales, igual decía 50 parejas, 100 personas, ¿no? Preparé algunos matrimonios para que lo dieran ellos, no fuera el cura, sino matrimonios que lo dieran. Yo les acompañaba. Y recuerdo siempre el primer día para romper el hielo, ¿no? La gente estaba como de morros y hacía una pregunta un poco provocativa. A ver, ¿por qué estáis aquí con esta cara de alegría esta tarde? La gente, digo, encima con cachondeo, tal. Siempre el más espabilado. Porque si no estamos aquí, no nos dan un papel y no podemos casarnos. Tía, falso, decía. Estáis aquí porque según las estadísticas, en 5 años estaréis separados la mitad. Sí. Y estáis aquí para prevenirlo. Porque supongo que todos queréis que esto dure y que seáis felices en esta aventura. Sí. Ya estaban de otro modo. Porque quieren hacerlo bien. Pero ahora las cosas son complejas. Y a veces se ven muy solos. Y nadie les ayuda, nadie muestra misericordia con ellos. Y lo primero con el primer hijo. Pues que ha nacido el primer niño y a veces que darle encuentro a la parroquia pues no es del todo gratificante, ¿no? Porque empezamos con el papeleo, días, horas, grupos, cursillos. Pero lo más importante es que ha nacido un niño, que es un don de Dios. Eso es lo importante. Más que nuestra tarea administrativa. Y antes de empezar a decir si sí o si no te toca la parroquia de al lado, ¿quién te puede acompañar en este momento para ayudarte con este niño? Para orientarte. Para estar contigo si lo necesitas. ¿Dónde está la misericordia? Primeros años de matrimonio son esenciales para que las cosas cuajen. En el tema de él sabía las dificultades que había en cada familia. Por eso en su carta encíclica era tan misericordioso con los casos particulares y pidió a los confesores que fueran muy misericordiosos y comprensivos con los casos particulares. Pero él miró más allá, miró los pueblos de la tierra y vio esta amenaza de destrucción de la familia
por la privación de los hijos. Pablo VI, dice Francisco, era valiente, era un buen pastor y alertó a sus ovejas de los lobos que venían, y él lo beatificó. Octavo, último punto. Quizá esto voy a pasar por encima, quizá luego en el diálogo, si interesa alguna cuestión, entro, saco otra vez de las diapositivas. Desafíos de las situaciones difíciles. Aquí he habido, por ejemplo, un cambio de terminología. Ayer, viendo un poco la bibliografía que hay sobre esto, en la Congregación de la Fe tenía un documento que hablaba sobre las situaciones irregulares. Era una situación, por así decirlo, juridicista, ¿no? Ya se habla de situaciones difíciles, ¿no? Bien. Entonces, primero el tema, las rupturas matrimoniales. ¿Cómo acompañar esta situación? La Iglesia dice, la Iglesia mira con... Aquí no está bien traducido, ¿eh? La traducción decía con aprensión. Aprensión parece que es una cosa que da como para atrás, ¿no? Tengo aprensión a pillar algo, ¿no? Aprensión quiere decir con conmoción interior, ¿no? En este caso, ¿no? Con pena, ¿no? La desconfianza de tantos jóvenes hacia el empeño conyugal sufre por la precipitación con la que tantos fieles deciden poner fin al vínculo asumido. Habla de precipitación. Son cosas, como digo, que hay que analizar, que hay que acompañar, que hay que escuchar, que hay que sanar, ¿eh? Por eso estos fieles que forman parte de la Iglesia. Es una asignatura pendiente nuestra, ¿no? Si hemos dicho que la mitad de los matrimonios se rompen a los 5 años, pues la gente que viene a la Iglesia, o muchos que igual no vienen porque ya no se sienten parte de la Iglesia. ¿Cómo acoger a estas personas? Porque si, siguiendo el tema de las estadísticas, se supone que la mitad de nuestros fieles tienen esta situación. Y quizás son los que no vienen. Dice, bueno, yo recuerdo una persona que en su matrimonio, cuando se rompió, me llamó y me dijo, don Mario, ¿y qué hay para nosotros ahora en la diócesis? ¿Qué hay para mí? Que soy un cristiano practicante. ¿Qué hay para mí? Yo sé que se están montando cosas, ¿eh? Dentro de 15 días ahí, luego os van a dar también la propaganda, ¿eh? De acoger en la dificultad, separados y divorciados. Pero es que todo esto está todo por hacer. ¿Cómo les acompañamos a estas personas? ¿Cómo sanamos esa situación de profundo e intenso sufrimiento? Que muchas veces se lleva en la soledad. Pero ¿con quién puedes compartir? Desde la fe. ¿Con quién puedes compartir, no? ¿Cómo acompañar? Esa pastoral que pone aquí, misericordiosa y estimulante, personalizada. Tú eres miembro de la Iglesia. Y el Señor sale a buscarte. Y el Señor ha dado la vida por ti. Y el Señor abre siempre puertas en nuestra vida. Nunca hay compartimentos cerrados en nuestra vida, ¿no? ¿Cómo acompañar a estas familias heridas? Pastoral de caridad y misericordia que recupera a las personas y las relaciones, ¿no? En este aspecto, nuestro centro de educación familiar Lagungo atiende más de 600 familias al año. 600 familias. Pero no deja de ser una gota en el océano. ¿Cómo acompañar estas situaciones? No solo por los servicios especializados de Lagungo, en nuestras parroquias, en nuestras comunidades. Acompañar en la fragilidad. La Iglesia debe acompañar con atención y premura a sus hijos más frágiles, afectados por un amor herido o perdido, devolver confianza y esperanza, como la luz del faro de un puerto o de una llama en medio de la gente, para iluminar a quienes han perdido la ruta o se encuentran en medio de la tempestad, conscientes de que la misericordia más grande es decir la verdad con amor. Esto es importante. La primera misericordia es decir la verdad con amor. No es decir, no pasa nada. Esto no. Y esto también requiere una pedagogía, ¿eh? Cómo decir la verdad con amor, ¿no? Vamos más allá de la compasión. También la carta que vamos a decir es que la compasión, la misericordia es más que la compasión. La misericordia es activa. La misericordia tiende a recuperar una alianza, a recuperar una persona. Compasión es más ese sentimiento, ¿no? Padecer con, sentir con, ¿eh? Bien, acompañar a familias heridas, una pastoral de la reconciliación. Esas personas tienen que ser reconciliadas. Con la colaboración de los centros especializados, vuelvo a hablar de Lagungo, pero no solo de Lagungo. Que digo, pues, en su propia comunidad, ¿cómo les mostramos esta pastoral de la reconciliación? Segundo tema es los matrimonios civiles y las convivencias, ¿no? Pues bueno, lo que viene a hablar el sínodo es que, bueno, que eso es un camino que puede culminar en un matrimonio en Cristo y de la Iglesia.
¿no? Pues hay personas pues que no son creyentes y por su coherencia, evidentemente, pues no se casan por la Iglesia, pero son coherentes, ¿no? O algunos que son pues cristianos, pero una fe muy debilitada, pues que no acaban de ver la bondad y verdad del matrimonio, ¿no? Entonces, bueno, pues conviven o se casan por lo civil. Pero esto, más que un problema, por así decirlo, es una oportunidad. Es una oportunidad. Yo, ¿cómo puedo mostrarles ahora que eso que están viviendo se puede multiplicar hasta el infinito con Cristo en el matrimonio? ¿Cómo me puedo acercar a ellos a darles la buena nueva del Evangelio? Afrontar estas maneras de modo constructivo. Bueno, hay una realidad con sus características, puede ser más o menos frágil, pero hay una realidad que se quiere construir. ¿Cómo yo puedo esto iluminarlo? Es una oportunidad para llevarle más allá, mira, para abrir todo horizonte, ¿no?, sobre esto, ¿no? Bien. Y el tema de los divorciados vueltos a casar, ¿no? Como dice el Sínodo número 51, esta situación precisa un atento discernimiento y un acompañamiento con gran respeto. Lo que menos necesitan en esta situación son el juicio, porque solo Dios puede juzgar, ¿no? Se necesitan una atención individual, delicada, atento discernimiento, gran respeto, evitar lenguajes o actitudes que los hagan sentirse discriminados o rechazados o juzgados, promoverse su participación en la vida de la comunidad. ¿Cómo hacerlo esto, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que ellos se sientan? Yo recuerdo que los que estuvimos en el encuentro de las familias de Milán, se le hicieron al Papa Benedicto 6 preguntas. La última era precisamente sobre divorciados vueltos a casar. Se hacía pregunta a los matrimonios y él decía, bueno, ellos siguen siendo miembros de la Iglesia. No están excomulgados. Entonces, son miembros de la Iglesia. Quieren ser acompañados. ¿Qué compañía se les puede ofrecer? ¿Qué camino? ¿Con qué camino se les puede acompañar? Hay algunas propuestas, ¿no?, que las pongo aquí, que han dado los padres sinodales del primer sínodo, ¿no? Primero, el tema de los procesos de nulidad. Quizá pues ver si los procesos... No es porque la Iglesia diga, pues mira, cuantos más nulos mejor. No es esto. Pero quizá habrá que repensar si solo existe un camino para estas cuestiones, ¿no? Hay veces que percibes que un matrimonio es nulo. A mí se me han dado casos de volver del viaje de novios y el matrimonio ya está roto. O sea, a los 15 días están vueltos, no es que ya no nos hablamos. ¿Ay, qué ha pasado? ¿Eso ha sido un matrimonio que a los 15 días se ha disuelto? Entonces, aquí se dice, a ver, el tema de que haya 3 jueces de primera instancia, una segunda instancia, yo sé que en este momento se está estudiando este tema. Están estudiando, si hay varios caminos, dependiendo lo que necesita cada persona. No se trata de decir, como digo, de dar nulidades como churros, no, porque eso sería más faltar a la verdad, pero quizás sí, pues igual pueden ser unos procedimientos un tanto pues largos, un tanto pues demasiado voluminosos, pues quizá, depende de qué tipo de caso, puedes llevar una cirugía menor o mayor, ¿no? Habría que ver, ¿no? Lo están trabajando, ¿no? Bien. Pues de nulidad, ¿no? Algunos hablan de un camino penitencial bajo la responsabilidad del obispo diocesano y dice que profundizar, y también aparecen las preguntas, ¿no? Dice profundizar en la discusión teniendo presente la situación objetiva y las circunstancias atenuantes. Es una propuesta que se nos pregunta además en los que han recibido el cuestionario, pues es una cuestión que algunos padres proponen. Algunos hacen referencia a la posibilidad de recurrir a la comunión espiritual. Pues vamos a ver, como digo, la cuestión sacramental no agota la realidad de la gracia. Entonces, ¿qué significa la comunión espiritual? Algunos dirán, ¿qué pasa? Que entonces no puedo decir corporalmente, pero sí espiritualmente, ¿eso qué significa? Que hay que profundizar en esto, ¿no? Algunos padres lo proponen. Yo sí pienso que aquí hay que profundizar en la teología del cuerpo. Puedo decir lo que decía antes, ¿no? El matrimonio y la Eucaristía son 2 expresiones sacramentales de la misma realidad, que es un misterio nupcial de Cristo. Y se ilumina recíprocamente. Y además hay una dimensión corporal. La teología del cuerpo es esencial. De hecho, ya empieza el Génesis, cuando dice, este es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Y eso nos dice, serán los 2 una sola carne. Y San Juan dice, el verbo se hizo carne. Y usa el término griego sars, carne. Y cuando dice que hay que comer mi cuerpo,
usa dos verbos. El verbo griego es ergomai, masticar, y el término es saras, carne. Hay que masticar mi carne. Y en la Eucaristía, cuando decimos tomad y comed, esto es mi cuerpo, habla del cuerpo. Y la carta a los Hebreos, que parafrasea el Salmo 39, aquí estoy yo para hacer tu voluntad, dice, porque tú me has dado un cuerpo, dice la carta a los Hebreos. Curiosamente hoy, la lectura de la misa de hoy, que es la carta a los Hebreos, esta mañana haciendo el rato de oración, habla de cuerpo y de carne. Entonces el tema de la corporalidad no es irrelevante. El tema del cuerpo no es irrelevante. La cuestión de la resurrección. La cuestión es el cuerpo, porque si el alma es inmortal, el alma está ahí, por decirlo de algún modo. Cuidado con los dualismos también. Pero en principio la cuestión es el cuerpo. Entonces, la teología del cuerpo. ¿Cuál es la teología del cuerpo en la Eucaristía? ¿Cuál es la teología del cuerpo en el matrimonio? Por eso digo algunas cuestiones teológicas. La corporalidad y teología del cuerpo, lo dejo luego en todo caso si hace falta para la discusión por no agotar. La doble expresión del misterio nupcial, que ya he hablado antes. El efapax, ya lo he hablado antes. La Eucaristía y el matrimonio como manantiales de caridad. Y aquí simplemente voy a terminar con dos exhortaciones apostólicas que hablan de esto. Una del San Juan Pablo II, también lo hizo santo el Papa Francisco, en la Familiares Consorcio, y otra de Benedicto XVI en otra exhortación, Sacramentum Caritatis. En la Familiares Consorcio dice: el deber de santificación de la familia cristiana tiene su primera raíz en el bautismo y su expresión máxima en la Eucaristía, a la que está íntimamente unido el matrimonio cristiano. La Eucaristía está íntimamente unida al matrimonio cristiano. Eucaristía y matrimonio se iluminan mutuamente. El Concilio Vaticano II ha querido poner de relieve la especial relación existente entre la Eucaristía y el matrimonio. Por eso se pide que se celebre habitualmente dentro de la misa, para expresar eso. La íntima relación entre Eucaristía y matrimonio, dice el Vaticano II. Volver a encontrar y profundizar tal relación es del todo necesario, también para esta cuestión. Si se quiere comprender y vivir con mayor intensidad la gracia y las responsabilidades del matrimonio y de la familia cristiana. Familiares Consorcio 57. Sigue diciendo, la Eucaristía, ni más ni menos, es la fuente misma del matrimonio cristiano. En efecto, el sacrificio eucarístico representa la alianza de amor de Cristo con la Iglesia. El sacrificio eucarístico representa la alianza de amor de Cristo con la Iglesia, en cuanto sellada con la sangre de la cruz. Y en este sacrificio de la nueva y eterna alianza, los cónyuges cristianos encuentran la raíz de la que brota, que configura interiormente y vivifica su alianza nupcial. Es que son todo palabras mayores, ¿no? O sea, la alianza nupcial que viven los esposos, que vivís los que estáis aquí casados, brota, se configura y es vivificada por la eterna alianza de Cristo en la cruz, ni más ni menos. En cuanto a representación del sacrificio de amor de Cristo por su Iglesia, la Eucaristía, que también la representa, es manantial de caridad. Y en el don eucarístico de la caridad, la familia cristiana halla el fundamento y el alma de su comunión y de su misión. El próximo sínodo tiene como título Vocación y misión de la familia. ¿Cómo no va a tratar la Eucaristía? Ya que en el pan eucarístico hace de los diversos miembros de la comunidad familiar un único cuerpo, revelación y participación de la más amplia unidad de la Iglesia. Y termino con este... Sí, voy a terminar con este punto ya para no cansaros, que estoy más que pasado de horas. Pero Sacramentum Caritatis, exhortación de Benedicto. Es muy pequeñito esto, ¿verdad? No se ve, pero bueno. La Eucaristía corrobora de manera inagotable la unidad y el amor indisoluble de cada matrimonio cristiano. La Eucaristía corrobora, de modo inagotable, la unidad del matrimonio cristiano. En él, por medio del sacramento, el vínculo conyugal se encuentra intrínsecamente ligado a la unidad eucarística. O sea, el matrimonio está ligado intrínsecamente a la Eucaristía, entre Cristo esposo y la Iglesia esposa. El consentimiento recíproco que marido y mujer se dan en Cristo y que nos constituye en comunidad de vida y amor, que son las palabras que dice el Vaticano II, tiene también una dimensión eucarística. En efecto,
En la teología paulina, el amor esponsal es signo sacramental del amor de Cristo y su Iglesia, un amor que alcanza su punto culminante en la cruz, expresión de sus nupcias con la humanidad y al mismo tiempo origen y centro de la Eucaristía. Por eso, la Iglesia manifiesta una cercanía espiritual particular a todos los que se han fundado sus familias en el sacramento del matrimonio. Y concluyo con esta última. En el don eucarístico de la caridad, la familia cristiana halla su fundamento y el alma de su comunión y de su misión. Pues el pan eucarístico hace de los diversos miembros, esto lo ha tomado de Familiares Consorcio, el vínculo fiel, indisoluble y exclusivo que une a Cristo con la Iglesia y que tiene su expresión sacramental en la Eucaristía, se corresponde con el dato antropológico originario, según el cual el hombre debe estar unido de modo definitivo a una sola mujer y viceversa. Sacramentum Caritatis 28. Por eso la cuestión de los divorciados que mantienen el vínculo sagrado, o sea, que divorciados pero que no han, el matrimonio sigue siendo válido, que conviven con otra persona y su oración de la Eucaristía es una cuestión compleja. No se resuelve decir, bueno, pues sí o no, bueno, pues mira, pues sí, ¿por qué no? Ah, pues no, porque no. Es una cuestión que requiere una gran reflexión teológica. Porque es una tradición de 2000 años, porque hay mucho magisterio, porque hay muchos padres de la Iglesia, porque hay documentos muy recientes, por tanto no es una cuestión de, no sé por así decirlo, de los buenos y menos buenos. Es una cuestión de veritas sacramenti, una cuestión de la verdad de lo que estamos haciendo. No es una cuestión de decir, es que hay unos que son más rígidos, otros son más... No, es una cuestión teológica de grandísimo calado, de gran orden, que no se disuelve, pues eso, no se resuelve en un café de una tarde, sino que aquí hay mucho de gran calado y de gran profundidad. Y hemos dado cuenta que la cuestión de la familia es un núcleo gordiano de toda la experiencia cristiana. Atañe a la revelación del misterio de Dios, atañe a la encarnación de Cristo, atañe a la cuestión sacramental, atañe a la teología del cuerpo, atañe a la construcción social. No es cuestión menor. No por algo es el único tema que tiene 2 sínodos. Pablo VI instituyó los sínodos, ¿no?, como expresión de colegialidad de los obispos. Pablo VI quiso que los obispos ayudaran a Pedro en las cuestiones, y instituye los sínodos. No ha habido ningún tema que haya tratado 2 sínodos. Nos damos cuenta de la importancia nuclear de este asunto, que no se puede despachar así, ¿no? Tiene implicaciones teológicas muy profundas, tiene también presiones ideológicas muy profundas, y siempre hay que actuar con libertad y con verdad evangélica. De eso se trata, ¿no? Bueno, yo siento que me he alargado media hora, pero bueno, me he ganado el café por lo menos, creo, vamos. Muchas gracias.